Saludos amigos, nos encontramos ya en la tercera semana de Pascua. El tiempo sigue rápido, esta oportunidad que tenemos para vivir, para celebrar. Y seguimos en esta cincuentena pascual encontrando a un Jesús que se manifiesta de diversas maneras a sus amigos, a los apóstoles. Ellos van convenciéndose poco a poco de la resurrección, porque eran duros de corazón y porque nadie antes de Jesús había tenido experiencia de resurrección. Él se va adecuando a su entendimiento, se reúne con ellos en casas, en lugares abiertos, en camino, explicándole la escritura y sobre todo en la fracción del pan, en la Eucaristía. Ellos, los más cercanos, por ejemplo, sus apóstoles y María Magdalena, no le reconocen, aunque él le llame por su nombre. Los discípulos de Emaús, aquellos que hicieron un largo camino con él, que escucharon sus explicaciones de las Sagradas Escrituras, donde hacía alusión a él y a todo el proceso de su entrega, muerte y resurrección, lo descubren ya en la fracción del pan, en aquel signo tan maravilloso y tan particular de Jesús con sus íntimos en la última cena. Ellos, los apóstoles y aquellos seguidores cercanos, tienen miedo y en algunas situaciones también manifiestan alegrías y entusiasmo. Igual que nosotros, que en nuestra vida cotidiana, donde debemos descubrir al Señor en los miedos, en las penas, en las dudas, cuando la vida nos sonríe y cuando aparentemente se nos cierran las puertas. Pero esas situaciones pasan. Los apóstoles, según el texto evangélico de Lucas que hoy escuchamos, y nos dice el evangelista que ellos no podían creer que Jesús se había hecho presente. Sintieron gran alegría en un determinado momento. En otro espacio pensaban que era un fantasma. Pero, oh Jesús, el Maestro, aquel hombre que supo adecuarse y que supo hacerse presente entre ellos. Y hay tres evidencias, tres signos que renovaron la comunidad y que son como evidencias también del resucitado y por ende de nuestra fe y de nuestra resurrección en el Señor. Primer signo que transforma la vida de aquellos hombres y mujeres que lo seguían y que de igual manera incide en nuestra vida es el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles se juegan su vida y todos ellos, excepto Juan, mueren martirizados y no le importa y pierden la vida por defender su fe. Y el centro de la fe de los apóstoles es la resurrección del Señor. Y enfatizan que el mismo que que resucitó fue el mismo que fue crucificado. Y lo proclaman con valentía, como hace Pedro hoy en ese texto de Hechos de los Apóstoles, en ese discurso querigmático
de Pedro, también aquellas personas que le escuchaban. Aquellos que, dice Pedro, entregaron al Señor por miedo, por debilidad, pero también por ignorancia. Pero que Dios los resucita y nos da la oportunidad también de convertirnos y arrepentirnos de nuestros errores para que Él nos reciba con los brazos abiertos. Ese primer signo es importante y más que un signo es una evidencia concreta de que los apóstoles estaban convencidos de la vida de Jesús. Segundo elemento que hay que resaltar, esa fe también se encarna en la vida de la comunidad y se sienten como hermanos. Mirad cómo se aman. Era la expresión de aquellos que no conocían el mensaje salvífico, pero que veían la experiencia de comunión de los hermanos. Es decir, compartimos lo que somos y tenemos. Y somos amigos en la iglesia, pero también compartimos en el vecindario las alegrías y las penas, las abundancias y la escasez que puede haber en nuestra vida. Y tercer reto también que manifiesta esa presencia de Dios en nosotros es hacer vida la fe. Como indica en la segunda lectura el apóstol Juan, guardando sus mandamientos. Es así como nosotros llegamos a conocerlo, afirma Juan. La fe se fortalece viviendo de acuerdo con lo que ella nos pide. En fin, nuestra fe en Jesús resucitado se manifiesta y se fortalece en el esfuerzo continuo de seguirle, de ser sus auténticos testigos. ¿Qué significa también hoy en día, en la época posmoderna, en este mundo en que hoy nos encontramos, tener fe en el resucitado? Cuando nos familiarizamos con su evangelio, cuando acomodamos nuestra vida a la suya, cuando mantenemos la confianza en Jesús que sigue presente en nuestra historia, la historia colectiva y la historia individual, la salvación de todos, pero también mi salvación personal. Tenemos fe en el resucitado. Esto nunca será perfecto, tendremos dudas, tendremos dificultades, pero el Señor también, como nos dice, reiteramos Pedro hoy, nos da la oportunidad de retomar, nos da la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos constantemente. Esa fe que se manifiesta en una actitud esperanzadora y confiada, porque Jesús pasó por el dolor, pero mantuvo y proclamó la esperanza de su resurrección, que ahora vivimos y celebramos 50 días y 52 domingos durante el año. No se trata de ver para creer, como nos decía el Evangelio junto a Tomás la semana pasada, sino creer para ver. Y nosotros, cristianos, estamos llamados a ser sus testigos vivientes de ese Dios que sigue vivo y que está a nuestro lado en el diario vivir de cada creyente, en el lunes, en la noche oscura, en el día con sol, en el día del sufrimiento del trabajo y en la noche de descanso reparador. A diario el Señor está con nosotros y nos invita a vivir cada día, cada creyente, y además nos garantiza vida abundante, vida eterna junto a Él. Feliz domingo de Pascua para todos.